Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy entran en vigor las restricciones al ocio nocturno que se acordaron en el Consejo Interterritorial de esta semana y a las que se oponen varias comunidades autónomas de diferente signo político. Seguimos en la lucha contra el virus y por eso continúan las limitaciones y hemos incorporado a nuestra vida diaria rutinas y protocolos que no teníamos antes de la pandemia, pero poco a poco, a medida que avanza la vacunación y baja la incidencia del virus, empezamos a ver imágenes, a escuchar sonidos que nos recuerdan a una época mejor. Hoy somos en el Wanda Metropolitano 14.743 espectadores. Se escuchó anoche en la megafonía del partido amistoso entre España y Portugal. Y no solo allí, también vimos público en los partidos de ascenso a Primera División y en los de la Liga ACB de baloncesto. En política también regresan algunos asuntos pre-COVID. Se vuelve a hablar de la corrupción en el PP, ahora que el partido ha decidido no abrir expediente a María Dolores de Cospedal tras su imputación en el caso Kitchen. Y después de mucho tiempo se vuelve a hablar del procés y del diálogo entre el Gobierno central i la Generalitat. Que l'Estat decideixi, i fins i tot també, s'atreveixi a guanyar a las urnas. La mesa de diálogo con Cataluña regresa al debate político con Pedro Sánchez y Pere Aragonés poniendo fecha a su primer encuentro. Será este mes para, según dicen, avanzar en los retos comunes mediante el diálogo. Y también vuelve gradualmente cierta normalidad al turismo. A partir del lunes podrá venir a España cualquier turista de fuera de la Unión Europea que esté vacunado y se reabren los puertos españoles a los cruceros internacionales. Son algunos destellos de normalidad o de vieja normalidad que se abren paso en esta realidad todavía marcada por la pandemia. En las últimas 24 horas han muerto 97 personas por el virus, en la que sigue bajando la incidencia acumulada. Pinceladas de esperanza que serían imposibles sin el esfuerzo del personal sanitario y del conjunto de una sociedad que ya ha superado los 10 millones de personas vacunadas. Porque esa es la cifra que se alcanzó ayer. Gillian Ayala, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, 10 millones de personas ya han sido vacunadas con la pauta completa y empezamos el fin de semana con el 40% de la población ya inmunizada con al menos una dosis. Además, siguen mejorando los principales indicadores de la pandemia, baja la presión hospitalaria y la incidencia acumulada se reduce un punto. Cae hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en las últimas 24 horas se han contabilizado casi 5.000 nuevos positivos. Pero no hay que bajar la guardia. Hay algunas comunidades con riesgo alto y en una residencia de Madrid se ha detectado un brote de mayores ya vacunados. 21 residentes contagiados, pero ninguno se encuentra en estado crítico. Los expertos recuerdan que las vacunas no evitan el contagio, pero como en este caso sí previenen que se desarrollen síntomas graves. Es José Antonio Pérez Molina, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Hora 25. Lo que hay que tener claro es que la vacunación lo que hace, y eso es muy importante, es evitar y en algunos casos casi hasta el 100% los casos graves. O sea, la hospitalización, sobre todo los ingresos en UDI y la muerte. No evitan al 100% el que podamos reinfectarnos. Y fuera de España, Colombia ha registrado esta madrugada su récord de contagios desde que comenzó la pandemia. Ha alcanzado por primera vez los 30.000 casos positivos por COVID-19 en un mismo día. Además, el número de fallecidos en las últimas horas ha superado los 530. Al margen de la pandemia, al menos 7 mineros siguen atrapados en México tras el colapso de una mina. Ocurrió esta madrugada en el norte del país y continúan las labores de búsqueda para intentar rescatar a los trabajadores atrapados en el interior de la mina. Los análisis preliminares apuntan a que el origen del colapso pudo haber sido un desbordamiento que se produjo después de una inundación en la zona. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayudas para Afganistán por valor de 266 millones de dólares. En un comunicado remitido por el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense dice que con este nuevo plan de ayudas se atenderá a unos 18 millones de afganos que Estados Unidos ha identificado como vulnerables a medida que también va retirando sus fuerzas militares en Afganistán. Y seguimos en Estados Unidos porque Facebook ha decidido suspender la cuenta de Donald Trump, al menos durante los próximos 2 años, por incitar al odio y a la violencia con sus mensajes durante el asalto al Capitolio el pasado mes de enero. Pero además, la compañía se enfrenta a una investigación por parte de la Comisión Europea. Sí, Europa quiere comprobar si la compañía violó o no las normas de competencia que establece la Unión Europea a través del uso irregular de datos publicitarios de anunciantes que utilizan la red social. Es Ariadna Podesta, portavoz comunitaria de competencia. Today we have opened a
Hoy hemos abierto oficialmente una investigación antimonopolio a Facebook para evaluar si está violando las normas de competencia de la Unión Europea mediante el uso de datos recogidos de anunciantes para competir con ellos en los mercados en los que Facebook está activo, como el de los anuncios clasificados. En los deportes, empate de España en el primer amistoso antes de la Eurocopa. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, empate a 0, sin goles de la selección ante Portugal. Habrá otro amistoso la próxima semana, el martes en Leganés ante Lituania, pero lo de ayer, con los lusos, con Cristiano Ronaldo enfrente, se saldó sin goles, con pruebas y con los ojos puestos de nuevo en la portería, con Unai Simón como protagonista y con la falta de acierto como nota negativa de esta primera prueba de España a 9 días del debut de la selección en la Eurocopa. Ayer hubo público en el Metropolitano, 15.000 espectadores, así que un paso más de cara al regreso de los aficionados a las canchas. Hoy va a haber público, unos 1.500 espectadores de nuevo, en el Almería-Girona, de vuelta de semifinales del playoff de ascenso a primera. Se juega en el Estadio Mediterráneo con ventaja de 0-3 para el conjunto catalán. El partido a las 9. Mañana la vuelta del Leganés Rayo también con público. Y además, en modo playoff, la ACB. Hoy se juega el tercero entre Barça y Juventud. Ayer Valencia Basket ganó en la Fonteta. Será el acompañante del Real Madrid en las semifinales del playoff. En cuanto al tiempo, Gillian, este primer fin de semana de junio comienza con lluvias. Sí, con chubascos y tormentas que llegarán a ser localmente intensas e incluso podrán estar acompañadas de granizo en Ibiza, en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y el sur del sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas, bajarán las máximas durante el día de forma notable en Madrid y en Castilla-La Mancha, con valores que no superarán los 22 grados y sin embargo suben en Galicia y en puntos del interior de Extremadura, donde las máximas rozarán los 30 grados. Así arranca Matinal Ser, con David Nieto y Carlos Higueras en la técnica y Gillian Ayala en la producción. Les habla Carlos Sevilla, vamos con todo. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 34.783. Serie 114. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Matinal Cadena Ser. Con su publicación en el BOE esta mañana entran en vigor las restricciones al ocio nocturno que propuso el Ministerio de Sanidad y que el Consejo Interterritorial aprobó esta semana con el rechazo de comunidades autónomas de distinto signo político como Galicia, Madrid, Baleares o Euskadi. El Ministerio les ha advertido por carta de que las nuevas medidas son de obligado cumplimiento, pero algunos gobiernos autonómicos ya han anunciado que las van a impugnar. Teresa Rubio, buenos días. Buenos días, ya están preparando sus recursos, quieren que esta imposición se convierta en recomendación, porque es lo que tiene lógica, dicen, si realmente existe la cogobernanza. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid. Y hagamos un poco de memoria. El Gobierno sale del estado de alarma, dice que las comunidades autónomas tenemos paraguas legal para tomar decisiones, tomamos decisiones que todas han tenido que ser ratificadas por los tribunales y cuando ya tenemos esa decisión ahora quiere intervenir. López Miras, Murcia también estudia recurso, dice además que no tiene sentido que el Ministerio tome esta decisión justo cuando la situación epidemiológica empieza a mejorar. La situación nos permite flexibilizar medidas y el Gobierno de España intenta imponernos un documento que lo que hace es restringir. Desde Galicia, Núñez Feijóo, además de estar en contra. Me parece que ese tipo de amenazas son impropias nun Estado descentralizado, nun Estado con servicios de saúde e con competencias en materia de saúde pública. Además, el presidente gallego no entiende que la vigencia del documento se mantenga hasta que esté inmunizada el 70% de la población. Cree que, como los periodos epidemiológicos, debería evaluarse cada 15 días. Pues el Gobierno puede tener dificultades para obligar a las comunidades a cumplir los acuerdos del Consejo Interterritorial porque existe una contradicción jurídica, según explicaba en la SER el abogado y vocal de la Asociación de Juristas de la Salud, Francesc José María. La propia ley de cohesión y calidad es contradictoria en este sentido. Cuando habla de la toma de acuerdos por parte del Consejo Interterritorial, dice que serán recomendaciones que se adoptarán por consenso y cuando regula las actuaciones coordinadas en salud pública, establece que los acuerdos, y no habla de qué tipo de acuerdos, obligarán a todas las partes. Por tanto, hay una contradicción. Solamente se puede resolver si hay una reforma de esta ley que en el futuro establezca un reforzamiento del Consejo Interterritorial
sectorial como Gobierno federal del Sistema Nacional de Salud, que estos acuerdos tendrán carácter ejecutivo y obligarán a las partes. Al margen de la bronca política por quién y cómo dirige la desescalada, el proceso de vacunación continúa a buen ritmo. Más de 10 millones de españoles y españolas ya tienen pauta completa, lo que nos acerca al objetivo del 70% de la población vacunada antes de finalizar el mes de agosto. Más de 10 millones de personas vacunadas, anunciaba Pedro Sánchez, el 21% de la población, después de que este viernes se inyectaran más de medio millón de dosis. Nicolás Castellano. Con las 570.000 dosis administradas en las últimas horas, España supera los 10 millones de personas con la pauta completa de vacunación. Son 10.257.209 exactamente, según los datos del Ministerio de Sanidad. Esto supone que se eleve al 21,6% de la población, la que ya está inmunizada, y además, según el último informe de Sanidad, más de 19 millones tienen al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supone casi el 40,1% de la población. En total se han administrado casi 29 millones de dosis desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre, y cada vez estamos más cerca de la famosa inmunidad de rebaño, que se alcanza con el 70% de la población vacunada. Se han inoculado más de 20 millones de viales de la vacuna de Pfizer, casi 2.700.000 de la de Moderna, 5.300.000 de AstraZeneca y 542.000 de Janssen. Sube la curva de la vacunación y baja la de la incidencia acumulada en el conjunto de España, porque eso sí, hay excepciones en algunas comunidades que están en riesgo alto, y el último balance nos deja casi 5.000 nuevos contagios y un centenar de personas fallecidas. Ampliamos los datos con Sonia Ballesteros. La incidencia acumulada vuelve a descender, cede un punto, estamos en 117 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como viene sucediendo a lo largo de toda la semana, este indicador sube en algunas comunidades autónomas, concretamente en Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura, además de la ciudad autónoma de Ceuta. La presión sanitaria continúa descendiendo décima a décima. Hoy hay 163 pacientes menos ingresados en los hospitales, la ocupación de camas es del 3,3% y la de las UCIs del 12%. Sin embargo, Madrid dobla este porcentaje. Las UCIs están rozando el 26% y en Aragón y La Rioja llegan también al 20%. En las últimas horas, Sanidad ha notificado cerca de 5.000 contagios y 97 fallecidos. Y atención a esta noticia, porque a veces podemos pensar que si una persona está vacunada no se puede contagiar del virus, y no es así. Una veintena de usuarios de una residencia madrileña que habían recibido la pauta completa se han infectado y 7 de ellos han sido hospitalizados. Radio Madrid, Javier Alonso. Sí, ese brote se descubrió de forma fortuita el 30 de mayo. Los 21 positivos son todos mayores de la residencia Orpea San Blas, en la capital, pero presentan evolución favorable. Incluso uno de los 7 hospitalizados tiene ya el alta y ninguno de los otros está en cuidados críticos. En línea con lo que sabemos, que las vacunas no protegen al 100%, aunque los casos entre vacunados son menos graves. El viceconsejero Antonio Zapatero insiste en que no hay que relajarse ni con la vacuna. Aun con vacuna se pueden producir infecciones. Este es un mensaje importante a lanzar a la población, que hay que tener mucho cuidado y mantener las distancias, la mascarilla, de momento, sobre todo en espacios cerrados, de forma clara y evidente. Ahora hay una investigación epidemiológica en marcha para descubrir cómo entró el virus, porque ningún trabajador ha dado positivo. La consejería pide cautela a mayores y familiares en las visitas. Y todavía sobre la pandemia y la vacunación, este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio rápido de la Unión Europea contra AstraZeneca por sus incumplimientos en la entrega de vacunas. Bruselas reclama medidas cautelares para que la farmacéutica entregue al menos 120 millones de dosis a final de junio. La sentencia se conocerá antes de que termine este mes, pero no supondrá el final de este conflicto por las indemnizaciones. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Es el primer juicio por un procedimiento de urgencia, porque la Comisión exige que AstraZeneca entregue de manera inmediata hasta 120 millones de las 300 millones de dosis comprometidas. Pero la compañía alega que la Comisión sabía desde el primer momento que el Reino Unido tendría prioridad en la producción europea, al margen de añadir que para cumplir tendría que sacar dosis de países como India, que no pueden pagar el precio de la vacuna de Pfizer, porque la de AstraZeneca, y lo han recordado sus abogados ante los tribunales, es una vacuna que en todas partes llega a precio de coste. Son elementos para un debate algo más complicado de lo que esperaba la Comisión, que prevé entrar a fondo en el tema de las indemnizaciones en un segundo proceso que puede ser bastante más largo.
En la crónica política, lo avanzábamos en la portada, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana han hablado por teléfono este viernes y han puesto fecha a su primera reunión tras la elección de Pere Aragonés y después de 8 meses de interinidad en Cataluña tras la inhabilitación de Quim Torra. En el encuentro abordarán cuestiones inmediatas como la lucha contra la pandemia y la recuperación económica, pero con los indultos del procés como telón de fondo, la reunión también será un paso previo para retomar la mesa de diálogo. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Pere Aragonés y Pedro Sánchez se reunirán durante este mes de junio, aún con la fecha por fijar, para empezar a abordar la situación política catalana desde el diálogo, en un encuentro que será la antesala para retomar la mesa de negociación. Así lo han convenido ambos en la primera llamada formal entre los dos presidentes, una conversación de unos 40 minutos de la que no han trascendido demasiados detalles en plena tramitación de los indultos. Pere Aragonés, en un acto público ante una entidad independentista, ha explicado que seguirá insistiendo para lograr un referéndum acordado. Escòcia ho tornarà a fer i, per tant, nosaltres també hi volem ser. Exigirem i treballarem perquè l'estat espanyol faci com el Regne Unit. Aragonés quiere imitar a Escocia y lograr que el gobierno español actúe como en su día lo hizo el Reino Unido. Además del conflicto político, Aragonés y Sánchez también han abordado el coronavirus, se han conjurado para superar la pandemia trabajando por la recuperación económica y con los fondos europeos como principal herramienta para salir de la crisis. Y el Partido Popular, después de que Pablo Casado dijera esto el jueves... Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Después de esas palabras, el Comité de Derechos y Garantías del partido ha decidido no abrir expediente por corrupción a María Dolores de Cospedal tras la imputación en el caso Kitchen de quien fuera secretaria general del PP y apoyo de Casado para llegar a la presidencia del partido. El PP argumenta que los estatutos solo obligan a abrir el expediente cuando se trata de cargos públicos, pero resulta que Cospedal era entonces presidenta autonómica. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y fuentes del PP aseguran que la decisión de no expedientar a Cospedal se fundamenta en el artículo 22.1 de sus estatutos, que dice que solo se le abrirá expediente al afiliado que incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo. Esas fuentes aseguran que el comité que ha estudiado el caso de Cospedal entienden que las conductas que se juzgan no resultan del ejercicio de un cargo público o representativo, como dice el artículo, es decir, que Cospedal no tenía ningún cargo público entonces. Sin embargo, en el periodo en el que se produjeron los hechos ahora juzgados, era secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha. El PP se basa en esos argumentos, pero el mismo PP sí anunció el pasado mes de septiembre la apertura de un procedimiento de este tipo contra el exministro Jorge Fernández Díaz, al poco de conocerse que había sido imputado por este mismo caso, por el caso Kitchen. En Génova entienden ahora que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido o no en algún ilícito penal. Así hemos llegado a las 7:17, 6:17 en Canarias. Este sábado hay fútbol, hay carrusel. Conoceremos el primer finalista de los playoffs de ascenso a la Liga Santander, Almería-Girona. Y además, los playoffs de la Liga Endesa de baloncesto. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. A partir de las 7 de la tarde, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER, la radio.